¿Ya grandes el cafecito ahí? Sí. ¿Qué hora era? Ya abrí la puerta. Ya estoy aquí.
Espera, ya, ¿cómo estás? Trabajan en el Parlamento. Pero sí, sí, no dice que primer tuyo. Pero que me está listo, programa. Sí, me falta algún dato por colocar ahí, ¿no es cierto? Yo le puse su nombre completo, que estaba a la mitad, el nick, el cargo y teléfono. Sí, Y la firma, obviamente. sí, sí. Gracias. Buena, buena, muchachos. ¿Cómo les ha ido? Felipe, Carlos, Camila, ¿Qué tal, ¿Cómo profe? estás, Buenas José? tardes. ¿cómo les acaba de ir? Escandalosamente bien. No, pues imagínense, eso está súper bien. Mejor dicho, este está pero animado. Juan Prieto, ¿cómo está? Hola, profe, bien, ¿y usted qué tal? Bien, sí, gracias a Dios, ahí vamos. Acá poco Ese despeinados, pero video que estaba reproduciendo es nuevo o era antes de eh, la pandemia. no es esta desde la pandemia casi. Ah, pero no ha sido como muy distribuido, ¿no? No, no, ese no lo han socializado bastante, la verdad. Profe, ¿usted lleva Ya. harto en la universidad? Yo voy para 5 años. Ah, es que no, creo no haberlo visto. Es que yo me retiré y volví a ingresar, pero no lo había visto. De O la sea, parte de sistemas. No, pues es que yo sí. estaba solamente en la mañana y Ah, luego me ¿y trasladé si para por la conoció, noche. y si conoció a Telles? Claro, claro, él fue el que me incorporó. Con Tello éramos Ah, amigos, o sea, hace como nos conocemos hace como 15 años. o sea, ¿ya no son amigos? Sí, 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 somos, por eso somos Ah, amigos. y él se retiró, ¿no? Sí, él se fue para una oportunidad que le salió en otro lado, entonces tenía una mejor perspectiva económica. Cuando yo estaba estudiando, cuando comencé, él era el decano de sistemas. Sí, sí, Y ahorita que terminó. volví, pues me enteré que ya no estaba.
terminó siendo decano, sino que tuvo una mejor alternativa y entonces Muy agarró exigente el maletas. profe, ¿no? ¿Cómo? Uno de los más exigentes de allá que había. Sí, 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 era Mejor dicho, bastante rajaba a duro, todo el mundo. bastante duro. Bastante duro, sí, señor. Menos mal usted no es así, nos pasa a todos. Ah, hijo de madre, eso que no han sabido cómo es que califico. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, son las 6:11. ¿Listo, Felipe? Démosle rienda suelta a este negocio, ¿cierto? Claro que sí, profe. Bueno, entonces, muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su clase magistral, en la cual estaremos trabajando nuestras asignaturas de arquitectura, ampliando el concepto y el conocimiento para socializar adecuadamente nuestro engranaje de la arquitectura. Bueno, para el día de hoy, venga, a ver si compartimos pantalla. Para el día de hoy tendremos otra asignatura adicional, complementaria. Todas son complementarias. Este se llamaría Sistemas y Medidas. Entonces, con esta asignatura, compartamos pantalla acá. Con el tema del de hoy, entramos ya en un poco más del concepto del proceso y el pensamiento, entre comillas, de las máquinas. Bueno, como yo sé que para ninguno es desconocido los sistemas numéricos, las medidas de información, los procesos de evaluación del sistema, toda la artificie que la máquina realiza para poder entendernos e interpretarnos y la forma en que realmente nosotros nos comunicamos con ella. Ahora yo creo que Felipe llamamos lista por ahí que a las 6:30 exactamente, ¿listo? Para darles campito si algunos vienen en el bus de la internet varados. Bueno, Vale, profe. entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, los sistemas y la arquitectura van de la mano. Muchas veces apartamos los sistemas de la arquitectura, muchas veces no colocamos de la mismo talante lo que es la arquitectura con los sistemas porque creemos que arquitectura es una cosa y sistemas son otra cosa. No, para nada. Resulta que efectivamente cuando ya uno va avanzando en el mundo del conocimiento y va identificando adecuadamente las diferentes líneas de los sistemas, pues nos damos cuenta que existe las TIC, que existe la informática, que existe hasta la ofimática, imagínense, otra de las líneas poderosas de este sistema. Los mismos sistemas como tal es el sistema global principal que recoge a todos estos subsistemas que le permiten precisamente al ser humano siempre, en cualquiera de ellos, siempre es para la mejora continua y facilitarle al ser humano las actividades y el desarrollo de sus trabajos. Desde ese punto de vista, efectivamente, pues no nos queda más que comenzar a tratar de pensar, a tratar de entender cómo es el proceso de las máquinas, porque si nosotros no vamos entendiendo cómo es ese debido proceso, pues difícilmente vamos a entender cómo se manipula, cómo se procesan los datos, por qué motivo trabajamos en síntomas de 16, de 8, de 64, de 32 bits, y no trabajamos de manera constante en 8 bits, que es lo que tiene un byte. Pero pues eso lo entenderemos precisamente. ¿Por qué motivos entendemos que un procesador Core 2, Core 3 trabaja y procesa a ciertas velocidades? Es porque precisamente está en capacidad de procesar volúmenes de datos. ¿Y qué volúmenes de datos? ¿Y cómo los medimos? Pues precisamente como las medidas de información en sistemas de información se miden en bits. Obviamente, para poder manipular grandes cantidades, pues el hombre diseñó unos parámetros y unos patrones que permiten agrupar e identificar grandes volúmenes de datos en unas medidas renombradas para que podamos referirnos exclusivamente a los bits. Cuando ustedes trabajen en este tema, efectivamente, y sé que lo están haciendo, voy a comprarme una USB de 1 tera. Eso se nos llena la boca diciendo de 1 tera, pero realmente lo que vamos a hacer es comprarnos una USB para que almacene tantos bits.
Así de sencillo. Lo que nosotros no entendemos es que efectivamente nosotros tenemos que saber que así como la máquina siempre va a procesar en bits, en términos de ceros y unos, porque los bits no son más que ceros y unos. Los bits no son más que una señal digital que oscila en un término de entre 0 y 1, a diferencia de la oscilación de la señal análoga, que es la que representa el voltaje, la corriente y estos demás elementos que precisamente hacen parte de nuestro sistema de información. Pero para no desviarnos del asunto, efectivamente, parte de poder saber por qué una máquina procesa 32, procesa 16, procesa 64, entonces que inclusive la tecnología que tengamos que instalar, bien sea software o hardware, tenga una compatibilidad de 16, 32 y 64. Yo no puedo comprar una memoria RAM de pronto, por decir algo, así a vuelo de pájaro, que tenga una memoria RAM de 64 cuando la máquina solamente me reconoce 32. ¿A qué se deberá eso? ¿Será que el slot es más chiquitico? ¿La memoria es más grande? ¿A qué se debe eso de pronto? A ver, alguien, una opinión. De a uno, es que todos es un montón. ¿Cómo es la pregunta, profe? No, es que estaba volando. Profe, puede ser a la capacidad en el que se creó, digamos, como la información que se instala al computador o a la máquina. Sí, digamos, bueno, realmente no, ¿sí? Pero por haber hablado, Ivonne, te voy a poner un punto positivo. Muy bien, Ivonne. Perfecto. Gracias. Pero sí va de la mano con el proceso de la capacidad. Sí, de todas formas, no te escachas demasiado lejos. Estás en un 25% de cercanía. Entonces, Gracias. a ver, alguien, a ver si ve eso, hablar paga. Repita la pregunta, por favor, qué pena, no la comprendí. ¿Por qué motivos efectivamente nosotros tenemos que instalar un proceso de una memoria no nos reconoce, o si instalamos una memoria tiene que ser acorde a las tecnologías de la máquina? Yo le puedo instalar una memoria de 64 a un slot o una de 32 a una tecnología de 64. ¿Cuál es la razón? Profe, pues Porque para que la máquina... hay una arquitectura de compatibilidad. Esa, la arquitectura de compatibilidad. ¿Y esa compatibilidad a qué se refiere? Profe, a que la máquina funcione correctamente, digamos, Claro. pues si instalamos una memoria RAM de 16 gigas a un computador que no las aguanta, pues no estaríamos utilizando el 100% de esa capacidad de memoria. Entonces, de nada nos sirve tener tanta memoria si el computador no va a necesitar, o sea, no es que no la necesite, pero no la aguanta. Entonces, es también por ese lado, ¿no? La tasa de procesamiento, profe. ¿Para qué dijo? La compatibilidad lo define la tasa de procesamiento o de transferencia que tiene en este caso la RUN y lo que soporta la máquina. La cantidad de procesamiento, la capacidad de procesamiento, exacto, Alejandro. Entonces, desde ese punto de vista, sí, efectivamente los demás compañeros tienen razón en que tenemos que tener una arquitectura que le permita funcionar, pero por eso vamos concretando, muchachos, que la arquitectura es la que nos define la funcionalidad de nuestro sistema de información. Y esa funcionalidad no es que la máquina funcione bonito, no. La funcionalidad se refiere a que esté debidamente organizado, configurado, identificado, ¿cierto? Esa funcionalidad no es solamente que, ay, sí, el mouse sirve. No, no. La funcionalidad establece que efectivamente exista una compatibilidad. Y la compatibilidad hace que efectivamente los demás elementos se puedan comunicar con los mismos protocolos, las mismas procesos de envío, de almacenamiento y demás. Lo que dice el compañero, efectivamente, Alejandro, que efectivamente la capacidad de procesar la misma cantidad de bits al mismo momento, porque yo no puedo tener un almacenamiento, o sea, unos guardianes en la puerta que unos piden la tarjeta y los otros se esculcan hasta el último bolsillo. No, todos tienen que cumplir la misma función, o pedir a la tarjeta o esculcar hasta el último bolsillo. En los casos de los guardianes, la memoria ocurre lo mismo. Yo puedo tener bancos más pequeños, pero con la misma arquitectura, con la misma tecnología, que todos sean de procesamiento de 32 o a 16 o a 64. Yo puedo tener un banco de 8 gigas o de 64 gigas, pero todos tienen que tener la misma tecnología, ¿correcto?
para que esa arquitectura, ojo, para que esa arquitectura sea funcional. Y es ahí cuando entonces comenzamos a identificar qué significa funcionalidad. Mañana, mis queridos ingenieros, los van a llamar a ustedes a un diagnóstico y ustedes le van a preguntar, bueno, mi querido ingeniero, ¿por qué motivo el señor de usuario de esa máquina está pidiendo más memoria? Entonces el tipo de pronto la está pidiendo porque no puede abrir un par de páginas, porque no puede, porque le brilla el video, porque se le desconfigura, porque tal cosa. ¿Pero será de memoria? Pero eso fue lo que le dijo al gerente, que tenía que cambiar la memoria. Entonces, esa puede ser una de las razones, pero es la más pequeña, es la razón más menor. Entonces, obviamente tenemos que evaluar si de pronto no está bien configurado. Empezando por ahí, no tiene las librerías adecuadas. De pronto, el procesador no reconoce esa clase de tecnología. De pronto, efectivamente, no tiene la tarjeta adecuada que tiene la misma arquitectura de 32 o 64. Depende del tipo de sistema que tenga la arquitectura de nuestro microprocesador. Entonces, tenemos que, como ingenieros, no simplemente llegar y sí, quite y ponga esta memoria y pruebe a ver. No, no, no. En electrónica, en sistemas, hay procesos que no son de probar. Hay procesos que en su 90% son procesos de evaluar. ¿Qué tal que yo tuviese un computador, lo termino de armar y digo, voy a conectarlo a la corriente a ver si funciona? Y si no funciona, se quema, ¿no? ¿Será que así son las pruebas de ensayo y error? No sé, yo creo que no, porque precisamente se establece un proceso de análisis. Por eso uno ve muchas veces durante nuestra carrera, podemos ver matemática analítica, podemos ver análisis cualitativo, podemos ver efectivamente desde el enfoque de los sistemas, tenemos que ver juegos gerenciales. Entonces, desde ese punto, nosotros no podemos dar un diagnóstico técnico, tiene que ser un diagnóstico científico, con causa y justificación de error, donde podamos establecer las razones de ese esquema. Desde ese punto de vista, efectivamente, el día de ayer hablábamos sobre esta arquitectura que estamos viendo aquí en pantalla, precisamente, donde nos estaban mostrando el día de ayer y hablábamos efectivamente sobre los diferentes elementos que hacen parte de nuestro sistema de información, esta arquitectura. Entonces, acá les encierro efectivamente esta cajita que está acá, precisamente encerrada, es la que nosotros llamamos la unidad principal. Y esa unidad principal es parte de los elementos de nuestro sistema de información. ¿Y qué contiene esa cajita mágica? Bueno, esa cajita mágica contiene precisamente los diferentes elementos tales como el ventilador o el cooler, el procesador, la placa madre, la tarjeta graficadora, la tarjeta de sonido, la tarjeta de audio, las memorias, la RAM, la ROM, los discos duros, los diferentes elementos y periféricos o dispositivos de los que hablábamos el día de ayer. Pues efectivamente, dentro de esta cajita contiene todos los elementos que efectivamente nos permite la funcionalidad de nuestro sistema. Que llegó alguien acá en la puerta. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros siempre tenemos que tratar de que nuestros recursos sean acordes, acoplados a la medida para que esto funcione adecuadamente. Bien, no dejamos de ver que efectivamente uno de los elementos más importantes es la placa madre, la mainboard. Entonces, no podemos dejar de lado que esta tarjeta madre, borremos acá pantalla un segundito. Listo, acá, listo. ¿Lo ampliamos o ahí está bien el tamaño? Ahí está bien, profe, ahí está bien. Ahí se ve bien, profe. Entonces, esta tarjeta madre, que es una XT, efectivamente, las tarjetas, los board también tienen por diferentes referencias, y esas referencias dependen de la arquitectura, la tecnología, los procesos, los elementos que administra, que contenga. Pues bueno, ella, como por eso se llama madre, porque recoge todos los elementos que le lleguemos a intentar conectar. Si nosotros queremos conectarle 2 mouse, tiene que ver con la tarjeta madre, porque tendrán que pasar por los diferentes caminos o buses que se llaman técnicamente para que lleguen a los diferentes dispositivos o elementos donde queremos afectar, debidamente controlados, claro está, por nuestro famoso procesador. Aquí vemos efectivamente el socket.
donde nosotros colocamos nuestro procesador. Hay diferentes estilos de socket, de pines, de contacto, de huella, etcétera. Entonces, cuando lo colocamos dentro de este socket, pues lo que hacemos es siempre levantar esta palanquita. Regularmente la mayoría viene con una palanquita para que ese procesador se ajuste, se acople, pero eso también tiene un derecho, obviamente. El procesador, recuerden que es el que administra el famoso chipset, y en el chipset vamos a encontrar efectivamente dos puentes que van a ser el puente norte y el puente sur. Entonces, el puente norte son los elementos primordiales que se conectan con la arquitectura que veíamos el día de ayer de von Neumann. Entonces, Profe, qué pena. señor, Profe, ¿qué es el chipset el que su chipset, merced dijo? el chipset es un chip como tal que centraliza las diferentes comunicaciones con nuestro procesador. Es como una especie de puerto donde efectivamente se distribuyen los permisos para que los periféricos, dispositivos, elementos que están dentro de la board, por fuera de la board, a la board, se quedan dirigir al procesador y el chip se los loguea por qué tipo de puente tienen que entrar. Si son los elementos como la luz, la memoria, la unidad de control y demás, entran por el puente norte. O sea, toda la alcurnia de la arquitectura de Neumann entra por el puente norte. Los demás elementos, que son los periféricos, los puertos, los demás elementos entran por el puente sur. ¿Por qué motivo? Porque pues es como en Palacio. En Palacio, todo el gabinete primordial entra por la puerta principal. Algunos invitados de pronto que bajan en el segundo plano entran por los diferentes accesos a Palacio, por el sótano, por los garajes, por otros tipos de entradas, porque pues el control tiene que ser adecuado. Eso ocurre acá. Igual, no se escapa de la vida real nuestro sistema de información. Recuerden que hemos hablado y hemos dicho por toneladas que lo que el hombre intenta hacer fue lo que hizo Dios con nosotros, crearnos a su imagen y semejanza. Pues el hombre ha podido crear este sistema artificial, el computador. Entonces, trata de hacerlo a su misma imagen y semejanza. La arquitectura de Neumann es la misma arquitectura que nosotros tenemos en nuestro proceso, en nuestro cerebro. Tenemos nuestro cerebro, nuestro cerebelo y nuestro cerebro central. Allá una pequeña neurona o un conjunto de neuronas, yo no soy médico, un conjunto de neuronas que son las que realmente administran todo nuestro sentido y nuestro ser. Entonces ocurre lo mismo acá. La board simplemente es una especie como de bodega donde podemos conectar y colocar todo lo que llegue a ser parte del sistema de información. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos condensadores, resistencias, transistores, la pila. Aquí está la pila. ¿Y para qué diablos es la pila? ¿Alguien me quiere enseñar para qué diablos es la pila si precisamente le conectamos una potencia de 110 voltios a esta máquina? Profe, la pila es la que guarda como tal datos como la hora, o sea, que permite que la board no se resete por completo una vez se apaga. Esa es la palabra. Sí, señor Alejandro. La palabra es que permite que no se resetee. Así, técnicamente. O sea, en términos boyacenses, no olvide todas las instrucciones que vienen de fábrica, porque hay ciertas instrucciones que vienen en la memoria ROM que requieren que estén alimentadas y refrescadas constantemente. Si yo le quito todo el 100% de la energía a nuestro sistema de información, inclusive la pila, automáticamente lo desconfiguro y le digo, es como cuando uno lo colocan en coma, más o menos. El médico lo pone a uno en coma y uno ni oye, ni ve, ni siente. No sabe si está en este o en el siguiente planeta. Eso mismo le pasa a la board. Cuando yo le quito la pila de energía, automáticamente le reseteo todas las instrucciones de fábrica, que es la configuración, los puertos, los elementos y demás características que permiten que la máquina arranque adecuadamente cada vez que yo la prendo y la apago en un momento determinado, mis queridos compañeros. Bueno, entonces bajo esa estructura tenemos acá igualmente otros elementos que me permiten precisamente identificar los slots de memoria. Podemos tener slot aquí. Todos son del mismo tamaño porque tenemos bancos de 8, 16 y 32. Pero ojo, lo que acabamos de decir,
los diferentes bancos que tienen que tener, Carlos. Compatibilidad, profe. Bueno, sí, perfecto. Le La pegaste tasa de al pelo. transferencia definida. La misma tasa, la misma capacidad, o sea, una palabra mágica que se llama la misma Arquitectura. arquitectura, ¿correcto? La misma compatibilidad, sí, Carlos, es cierto, o sea, pero técnicamente la misma arquitectura. Entonces, acá, espere que llegó otro cristiano, listo. Entonces, espere, borramos pantalla porque ya estamos con mucha basura. Entonces, bajo esa premisa, efectivamente, también encontramos acá, bueno, los diferentes puertos SATA, ¿dónde los veo? Por acá no los veo. Uy, se los robaron. Diría que son estos de pronto. Arriba, están Arriba, Arriba a la derecha. Acá, Eso, acá ahí. están los puertos SATA, ya se me han perdido. Ahí tenemos puertos SATA, tenemos los puertos USB, RJ45, HMI, los puertos plug and play, los puertos IEEE, los puertos paralelos, serial, etcétera, etcétera. Los puertos PS2, USB, etcétera. Entonces, aquí tenemos estos elementos. Los diferentes slots para tarjetas PCI, para tarjetas ISA, para tarjetas tecnología, ¿cómo se llama esta? PCI combinada? Express. PCI Express. Es la Lo de tarjeta la de fuente estas de dos. poder, ¿no, profe? Lo de los Señor. 12 voltios, lo de los 12 voltios y lo de la fuente de poder. ¿De qué me habla, Willis? Aquí en la parte de abajo, abajo del RJ45 está el de 12 voltios, si no estoy mal. Ah, sí, 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 los diferentes switch para la conexión. Sí, señor. Entonces ahí tenemos los elementos. Aquí están los elementos para conectar la energía. Aquí de acá arribita. Aquí conectamos la fuente de poder, exactamente. Si nosotros queremos switchar que algunos elementos, puertos, driver, dispositivos, los reconozca la máquina, pues lo switchamos. ¿Qué es un switch? Un switch es que se interrumpe la comunicación o la comunicación con un elemento, ¿correcto? El switch, Eso es lo así. que técnicamente le llaman jumpeo, ¿verdad, profe? Jumper, sí, los jumper. Pero pues para que nos vayamos reconociendo que son switch que permiten simplemente cambiar el estado, ¿cierto? Y depende, por eso vienen diferentes tipos de interruptores acá. Y fíjense que tienen sus pines. Esos pines solamente permiten recibir o un 0 o un 1, no más. ¿Ok? Entonces, si lo coloco, si lo combino para que me reciba el estado 0, lo combino en esta diagonal. Si lo quiero que me reciba en estado 1, lo combino en esta diagonal. Y todo depende de los elementos que yo quiera combinar. Acá dentro de estos jumper que vemos acá, para que reconozca los puertos, para que reconozca las memorias, para que reconozca toda la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, este es un modelo de tarjeta board. Acá tenemos otro modelo de tarjeta board, efectivamente. Este modelo de tarjeta board precisamente es una XT también, una AT, perdón, es una tarjeta que es más viejita, contiene algunos elementos de más y de menos, también tiene su famoso procesador, pues tiene un súper gigante procesador con su cooler para mantenerlo refrescadito, tiene su puente norte debidamente aireado con un disipador y los demás elementos que ya acabamos de nombrar, sus slots y la pila igualmente está por ahí, no la veo, pero por ahí debe estar la pila para mantener este sistema refrescado. Señor. ¿Qué diferencia tiene esta board? O sea, esa parte naranjita, ese disipador naranja con el chipset grande que está a su derecha, con la board anterior. ¿Con esta? Sí, es que esta no lo trae. No, pues es que esta board es más viejita que esta. Esta verde es simplemente el color de fábrica que le dejaron, ¿cierto? No, los chipsets. Es que la siguiente está el procesador y los chipsets. El que tiene disipador naranja y el que está en la parte derecha superior, sí. Hacia la derecha. Esperen, lo señalo. Ay, perdón. Me perdió la flechita. Ya, De hecho, esta es más antigua que la otra. Incluso esta tiene conexión T. Sí, esta es más viejita. ¿Yo qué dije? ¿Que era más nueva? No,
Sí, perdón, no, esta es más viejita, parece más nueva porque tiene un súper gigante cooler de procesador, pero realmente esta tarjeta es más viejita, es una XT, ¿correcto? Igual tiene los diferentes elementos de conexión, los puertos paralelos de fuente de poder, los slots que no se pueden ver todos, pero pues ahí están los slots de las memorias, las diferentes bahías para las diferentes tarjetas ISA, PCI, etcétera, ¿cierto? Entonces, tiene hasta resistencias, vea, tiene unas bobinas antiguas, esas ya no se están utilizando. Si ustedes miran la anterior, vamos a mostrarla. Creo que no hay acá en esta, no hay ninguna, vea. Esas ya son encapsuladas, profe. Exactamente. Las Si hay, aquí pero no, son las grises que están al lado de los condensadores. estos A son la izquierda. condensadores. Ese que está a la izquierda, con gris un poquito más arriba. Estos. Bueno, ahí ya las traen encapsuladas. Estos, La parte ¿sabes derecha. dónde están esas bobinas? Aquí se las voy a marcar, mírenlas acá. Aquí están, estos pequeños circuitos. ¿Sí los ven ahí? Esos transistores. Ahí están. No, yo digo que ahí en la parte, o sea, ahí en donde está el transistor con rojo, al lado izquierdo un cuadradito gris, que en el centro tiene como S. Ese que está S. Esas son las bobinas. Solo que Bueno, ya son sí, pareciera. encapsuladas. Sí, es factible que esas sean. La verdad, esas no las he visto sino por pantalla. Bien, sigamos. Entonces, es para que efectivamente cuando ustedes destapen, el color no tiene nada que ver. Recuerden que yo les decía que las board eran capas y capas ay, se me olvidó el material. Eran capas de recubiertas, eran 32 capas por lo menos, que va una sobre otra, y en cada capa va una línea de buses que comunica diferentes elementos, porque es que la cantidad de elementos que tenemos y vemos acá, pues en esta aparentemente sería un mogollo, pero en esta aquí tenemos otra que es mucho más poderosa, esta que están acá, precisamente esta board, ¿sí? Esta es una ATX. Venga, borro pantalla un segundito. Ya. Aquí efectivamente entonces nos ponen una pequeña señalización de los diferentes puertos, cómo los podemos jumpear, cómo los podemos switchar para que funcionen adecuadamente. Aquí vemos los puertos desde la parte posterior, esta parte que está acá. Acá están. La parte trasera de los puertos. Fíjense que no es nada raro que van a conectar. Simplemente están debidamente acoplados, soldados a la board, ¿correcto? Y fíjense que ya cambia de color. Este es el material original de la resistencia, de la resina que se quemó sobre este circuito. Acá vemos el slot, el socket, para colocar nuestro procesador. Pero ojo, de una vez les advierto, los procesadores tienen un derecho. Fíjense que esta esquina y esta esquina están debidamente chaticas, mientras que esta esquina tienen una guía de dirección. Esa misma guía se la colocan a los procesadores. Ahora lo miramos más adelante. Tienen la misma cantidad de elementos que ya hemos venido hablando, ¿correcto? Fíjense que cada vez que cambiamos de tecnología o arquitectura, aquí están las famosas bobinas nuevamente, van disminuyendo todos los elementos electrónicos, van cambiándose por circuitos, por circuitos que reemplazan estos elementos que son más fáciles de manipular, de configurar, de reprogramar, ¿correcto? A las memorias que están acá nuevamente, las slots de PCI, las fuentes de energía de entrada, de reconocimiento de los drivers, discos duros, DVD, etcétera, etcétera. Bueno, bien, igual. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros tenemos que más o menos tener una idea de cómo está compuesto y qué significa la famosa tarjeta madre. Bien, entonces aquí tenemos ya en el siguiente plano los famosos procesadores, que son los que nos van a dar el reconocimiento de la tecnología, de la arquitectura, de nuestro sistema de información. Como ya hemos hablado, efectivamente, las dos casas fabricantes que mandan la parada hoy en día son AMD e Intel, y con el tercer jugador que está a punto de entrar, patrocinado por la Apple, en cabeza de Silicon Valley, pues efectivamente tendremos en las siguientes décadas
un tercer procesador con la arquitectura y la tecnología pertinente, bien sea puede ser una tecnología RISC o X32 o con unas tecnologías que recojan de las dos casas fabricantes AMD e Intel, porque gran parte del crecimiento de estas dos casas ha sido por sugerencia y requisitos de la Apple. Eso no es que ellas han crecido de manera gratuita. Acá tenemos un procesador de contacto, ¿cierto? Aquí efectivamente tenemos estas guías. Acá está la guía donde esta guía tenemos que colocarla con la guía que está en el socket para que quede alineado y los contactos queden debidamente orientados haciendo la pulsación, porque muchos usuarios se la creen de magos y colocan el procesador, como todo es cuadradito, pues le encaja, pero resulta que no quedan haciendo los contactos adecuados. Entonces, todos los circuitos quedan chocolocos y el computador ni siquiera prende o no se reconoce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre recuerden que si es de contacto, mire cómo lo colocan ahí, encimita, ya él se acopla solito. Ahí debe tener una pequeña palanquita que lo ajusta y lo aprieta para que no tenga movimiento cuando el usuario tenga algún movimiento brusco o inadecuado. Acá está el famoso procesador el famoso socket que estábamos hablando. Se lo vamos a marcar acá. Ellos tienen una pequeña palanquita que simplemente al bajarla, acopla y ajusta este socket, aprieta nuestro procesador para que no tenga movimiento y tenga una sinergia adecuada con los diferentes elementos. ¿Ok? Bien. Continuemos. Bueno, desde ese punto de vista sabemos que efectivamente los procesadores seguirán avanzando en capacidad de proceso, en capacidad de administración de recursos, en capacidad de más operaciones por segundo, que es lo que busca siempre la tecnología. Cada vez busca que la máquina, perdón, que el procesador se parezca más al cerebro del ser humano. Cada vez se busca que efectivamente procese la misma cantidad de datos. Claro, muchas veces hacemos pruebas y ensayos con el procesador y de lejos el procesador nos lleva de narices, pero efectivamente si lo comparamos con la cantidad de neuronas y circuitos que tenemos en la cabeza, pues todavía el procesador no nos da ni al 25%. O sea que todavía estamos lejos en pañales de tratar de hacer un procesador idénticamente igual a nuestro proceso de pensamiento. Recuerden que nosotros aprendimos a contar con rayitas. Le decía la profesora a cada uno de ustedes, Pablito, cuente un palito, 2 palitos, 3 palitos. Con el tiempo dijeron, ya no cuente palitos, ahora cuente de 1 más 1 más 1 más 1. Entonces nos iban llevando de la mano entre 1 y 1 a llegar al máximo número. Asimismo es como procesa la máquina sus diferentes procesos de información. Entonces, ella procesa en términos de ceros y unos. No es que la máquina sepa procesar grandes volúmenes de información. El coseno de la tangente de la derivada. Él no es que sepa hacer esa operación, no. La máquina simplemente establece un proceso de conteo entre ceros y unos porque así fue como el programador, el usuario, le enseñó a la máquina en un lenguaje tal vez de máquina, en lenguaje assembler o en lenguaje binario en aquel entonces, en las primeras de cambio. Aquí en esta gráfica estamos viendo efectivamente una forma en que nosotros debemos de coger estos elementos, porque recuerde que nosotros tenemos magnetismo. Nosotros tenemos un pequeño entorno de energía que si no nosotros no nos aislamos, podemos llegar a quemar estos elementos. Claro, hoy en día, como ya los fabricantes de toda clase de circuitos ya saben eso, pues han recubierto adecuadamente los diferentes dispositivos y elementos, pero no deja de que alguno de ellos quede mal diseñado, mal estructurado, o alguna persona esté demasiado cargada y le transmita un voltaje que puede descompensar, desconfigurar los diferentes dispositivos. Primordialmente el procesador, ¿correcto? Fíjense que este procesador tiene de pines. Significa que él va a engranar adecuadamente en cada uno de los huequitos que si lo viéramos desde el otro costado, tendría este microprocesador, ¿ok? Siempre los elementos, como les he dicho, tienen un norte. Bueno, aquí tenemos este pequeño ejemplo donde efectivamente nos tratan de decir es que ahí tiene un norte adecuado para que nosotros lo coloquemos. Ahí lo corremos. ¿Sí ve? Y lo encaja y simplemente lo deja caer. Eso es todo lo que se hace con la postura de ese procesador en ese socket.
y baja la palanquita. Bien. La memoria RAM, como la vimos efectivamente, pues la memoria RAM es otro elemento que hace parte de nuestra arquitectura de Newman y pues no evolucionó a las mismas velocidades como evolucionó el procesador. Apenas, como decíamos el día de ayer, el ser humano está avanzando en un 25-75% de tecnología de la que en un futuro tenga que llegar a seguir descubriendo, evolucionando e innovando. Bueno, de esto aquí, pues no tenemos nada más raro. El disco duro, pues como ya lo veníamos diciendo, pues efectivamente es otro elemento que es interno o externo hoy en día, que es un periférico de almacenamiento exclusivamente, que al interior del mismo vamos a encontrar un disco de platino recubierto de ferrita de magnesio que le facilita simple y sencillamente la manipulación de las moléculas de este elemento. Pero claro, eso se hace a grandes velocidades. Desde que usted enciende la máquina sin estar haciendo ningún documento, este platino comienza a rotar en este eje a tantas revoluciones como haya sido programado o tenga los voltajes pertinentes. Vemos igualmente la cabeza lectora, el brazo con la cabeza lectora, que es cuando le decían a uno, no mueva muy duro el computador, por ese motivo, porque cuando usted movía medio brusco el sistema de información, automáticamente estas cabecitas pegaban contra este platino y lo rayaban. Esa era la razón de que los discos duros tuviesen semejante delicadeza. Este engranaje que está aquí tapado, pues es un engranaje, ¿cierto? Que permite la rotación, el giro y el movimiento del brazo de lectura. Su pequeño circuito que lo administra y lo gobierna. Y nada más, así es el disco duro, nada del otro mundo. Aquí tenemos otro por dentro, otro pequeño disco duro, porque como es una cabeza lectora de high density, low density, de alta densidad, de doble cara, entonces hay que leerlo por cara y cara, ¿ok? Bueno. Pero que quede claro que estos discos mecánicos ya desaparecieron del mercado, ¿no? No es que mañana digan, uy, ya vimos un disco duro, no, esto ya pasó de moda técnicamente. Esto sí existen y hay que saberlo porque es factible que ustedes en un futuro se choquen en alguna empresa, con algún usuario, con algún compañero, con un disco de estos y el tipo le haya metido mano. Cuando ustedes vean que alguien le abrió un disco duro, no intenten ni recuperarlo. Es todo un trabajo de más o menos medio año intentar recuperar un disco duro destapado. O sea, es una tarea titánica de tiempo, desgastante y demás características. Es mejor darlo por pérdida que seguir en un intento suicida de tiempo y dinero. Ya vienen los discos duros de estado sólido. Este debe ser un disco de estado sólido externo, efectivamente, ¿sí? Que nos permite almacenar mejor la información, se almacena en un microcircuito, ya no tenemos esa lectura aleatoria con lo que pasaba con los discos mecánicos, ya es una lectura randómica, directa, a donde se encuentra la información, ¿ok? Bueno, otros elementos sencillos que ya no hacen parte de nuestro proceso primordial. Bien, entonces dejemos este pedazo acá, continuemos. Entonces, que quede claro que efectivamente la tarjeta madre es un elemento supremamente importante, permite recoger, engranar todos los elementos que le lleguemos a conectar a nuestro sistema de información. Entonces, pasemos a nuestro software. El software, como decíamos el día de ayer, efectivamente, está compuesto por tres grupos, los sistemas operativos, las aplicaciones y los programas. Dejamos en claro, efectivamente, que el sistema operativo sigue siendo un conjunto de programas, sigue siendo un aplicativo. El sistema operativo, efectivamente, es el encargado de manipular y gestionar la administración de las actividades del sistema. Pero el procesador, ¿qué hace? Es el encargado de identificar, reconocer, configurar, aceptar, etcétera, todos los elementos que se le configuren, se le pongan, se le quiten, se le adicionen, se modifiquen en su tecnología y en su arquitectura a nuestro sistema de información. El sistema operativo es simplemente, como ayer alguno de ustedes lo decía, que es una ¿qué? ¿El sistema operativo qué es? ¿Una qué? Una interfaz. Una interfaz, así de sencillo, no más. ¿Por qué interfaz?
Con el usuario interactúa con la máquina. Porque le permite al usuario interactuar con la máquina. Esa es la respuesta, técnicamente. Bien, entonces los sistemas operativos vienen diferentes fabricantes, diferentes tecnologías, diferentes configuraciones y demás. Dentro de las configuraciones más comunes tenemos, pues, obviamente, el Linux, que decíamos el día de ayer, que es el que gobierna el 90% de los servidores del mundo. Windows, que es el encargado de gobernar primordialmente los sistemas operativos de los PCs, de los desktop. Bueno, hay algunas referencias de Windows que salían al mercado para gobernar los Smart, ¿cierto? Los sistemas operativos están diseñados cada uno a la medida de cada sistema. No es que el sistema operativo de mi PC se lo puedo instalar al de mi Smart, no. O el del Smart instalárselo a mí, el de mi PC. No, eso no se puede. Linux es un sistema operativo, tiene varias líneas, varios sistemas operativos debidamente estructurados y organizados para administrar determinadas tareas, actividades que el ser humano ha querido gestionar. De pronto, el Red Hat, el Bull, diferentes marcas y referencias de programas que dependen de Linux, porque como ya ustedes saben, Linux es un software open source que facilita la actualización constante día a día, segundo a segundo, por el usuario que quiera. Claro, hay que tener ciertos protocolos de permiso, hay que estar conectados a su núcleo central, ¿cierto? Para poder modificar y alterar adecuadamente la estructura que fue diseñada por nuestros primeros programadores. En este caso, el señor Linus Torvald, quien es el que diseñó e implementó los primeros sistemas operativos de Linux, ¿ok? Bien, claro, aquí no coloqué iOS. iOS, que es el sistema también de marca que gobierna una tecnología poderosa, la Apple, una marca que lo representa como tal, y pues es un sistema muy cerrado, si es más cerrado que Windows. Windows es cerrado de empresa fabricante personalizada, de la Micro, pero sigue siendo un sistema vulnerable, bastante violable. Hoy en día uno fácilmente con un par de instrucciones logra hackear Windows, muy sencillamente. Mientras que Linux, pues por ser open source, pues uno lo puede hackear en cualquier instante, pero una vez que lo sella, es un software bastante cerrado, muy difícil de volver a hackear. Entonces, cuando uno anda por ahí en la red desparchado, navegando, buscando algún incauto que haya dejado algunas claves mal parqueadas, entonces pues uno logra darse cuenta que con un par de instrucciones de Linux entra sencillamente por debajo en plataforma 2 para poder expurgar ciertos sistemas. Los usuarios solamente dicen, mi sistema se puso más lento, ¿qué sería? Y el supermago de los computadores dice, no, eso tiene que comprarle más memoria, no, eso tiene que ir a Unilago y comprarle 2 discos duros. Y el pobre incauto usuario va y le hace caso sin ninguna justificación adecuada. Que no sea su caso, ¿no? Ustedes tienen que ser ingenieros de alto pelanga, ¿no? De alcurnia, de decisiones técnicas. Bien. Desde ese punto de vista, efectivamente, así como nosotros aprendimos a hablar en un tiempo determinado de T-medios, porque nosotros nacemos y durante los primeros 5 o 6 años no podemos hablar de corrido. Solamente después de un proceso técnico y de preparación, a los 20, 25, 30 años, logramos hablar de corrido, fluido, con las palabras adecuadas, técnicas y precisas, o más o menos. Eso le pasa al procesador, eso le pasa a nuestro sistema de información. A los sistemas de información le enseñamos unos sistemas numéricos que efectivamente para que él pudiera procesar, almacenar, leer, escribir en las primeras de cambio. Nosotros hoy en día decimos, yo le pregunto, Alejandro, usted que es todo pilo, ¿cuánto es? Y póngale cuidado, Alejandro, cómo procesa de rápido. ¿Cuánto es 45 más 45? A ver, Alejandro. ¿Cuánto? 90. Si ve la velocidad de Alejandro, es brutal. Es una velocidad de procesamiento porque ya su mente, entre comillas, está sumando las 2 cifras, pero puro cuento. Ojo, les dejo en claro, Alejandro, ni yo, ni nadie de ustedes está sumando 45 más 45. Todos nosotros estamos sumando de 1 en 1, porque así fue como nos enseñaron a sumar. Sumamos 45 y luego sumamos 45 y esos 2 sumamos 90.
Entonces, de esa forma es como nos enseñaron a nosotros a sumar y lo hacemos en nuestro cerebro, sumamos de 1 en 1 hasta 90, ¿correcto? Entonces, lo mismo hace la máquina, pero la máquina dice, bueno, a mí me enseñaron varios sistemas de pensamiento. A nosotros los cristianos nos enseñaron técnicamente el decimal. Ustedes que son PhD en decimal, yo sé que ustedes son la última cucaracha, saben que efectivamente el sistema decimal es el que maneja 10 símbolos, ¿cierto? Del 0 al 9, hay 10 símbolos. Después del 9, ¿qué sigue, Carlos? ¿Qué símbolo sigue después del 9, Carlos Alvarado? Profe, la combinación de La esos combinación de los símbolos anteriores, perfecto, muy Sí, bien, sí. Carlos. Así Punto. ocurre, señor. Así ocurre en el sistema binario. Igual, entonces yo tengo, solamente dice que es base 2, donde existen dos símbolos. Acá los tenemos, tanto el 0 como el 1. Ahí están, el 0 y el 1. ¿Cierto? Solamente son dos símbolos, pero también podemos llegar hasta el infinito y más allá con estos numeritos. Vamos de 0 a 1, luego pasamos al 2 y al 3 y al 4, pero ¿cómo lo representamos? Como nos dijo Carlos, combinando el 0 y el 1, no más, únicamente. Lo mismo ocurre en el sistema octal. El sistema octal que está compuesto por 8 símbolos, ¿cierto? Por eso se llama octal, y es de base 8, tiene la combinación entre 0 y 7, 8 símbolos, ¿correcto? Y si queremos ser el siguiente, entonces diríamos que el 0, el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el siguiente sería el 8. ¿Qué hacemos? Lo que dijo Carlos, combinamos simple y sencillamente. Entonces el 8 sería 1 y 0, sería 8. El siguiente sería el 1, 1, sería 9. El siguiente sería 1, 2, sería 10. Y así sucesivamente continúa. Ya lo miraremos más adelante. El otro sistema que la máquina entiende adecuadamente sería el hexadecimal. El hexadecimal que contiene efectivamente desde el 0 hasta el 9, el símbolo que conocemos hoy en día como la A, el símbolo que conocemos como la B, el símbolo que conocemos como la C, el símbolo que conocemos como la D, ¿cierto? Lo digo que conocemos porque así nos los enseñaron en transición. El símbolo que nos enseñaron como la E, que es el 14, y el símbolo que nos enseñaron como la F, que para el sistema hexadecimal sería el 15. Entonces, para el siguiente número, porque ahí vamos en el 15, el siguiente sería el 16. ¿Qué hacemos, Sebastián? Combinación del 1 y el 6, ¿no? Combinamos el 1 y hasta la F. Entonces, para este caso sería el 1 y el 0, que sería 16. Y así sustantivamente. Bien, continuemos. Borremos pantalla. Bajo esa premisa, entonces, ya yendo identificando más o menos el esquema, dejamos este concepto de lo que significan las famosas medidas de información. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué dejamos esto plasmado? Porque las unidades de medidas de información nos permiten establecer y cuantificar cuánto procesamos, cuánto almacenamos, cuánto escribimos, cuánto leemos, cuánto transferimos, cuánto recibimos, etcétera. Entonces, las medidas de información están basadas solamente en ceros y unos. Lo que pasa es que, como decíamos, para referirnos a una cantidad mayor, entonces decimos, como en el caso del metro, que el hombre se inventó el metro. El metro está compuesto por centímetros y el centímetro está compuesto por milímetros. Entonces, cuando efectivamente quiero tomar una distancia, yo no digo que la distancia entre Bogotá y Chía sean 35 millones de centímetros o de milímetros. No, yo digo 2 kilómetros, 1 milla, ¿sí? Etcétera. Entonces, eso me acorta y sabemos que cada medida tiene una estructura y una capacidad dentro de ella. Así mismo ocurre con las medidas de información. Entonces, veamos acá, las medidas de información se hicieron precisamente para poder establecer la capacidad de almacenamiento en una USB, en un disco duro, en un CD, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bajo qué procesos? Bajo los procesos de almacenamiento, comunicación, recepción, envío, transferencia, etcétera. Entonces queremos saber cuánto transferimos, cuánto almacenamos, de qué capacidad almacena mi CD, qué capacidad almacena mi disco duro, y para eso están las diferentes medidas de información. Ustedes como cuasi ingenieros pues no pueden apartarse de que efectivamente tienen que saber
qué capacidad de proceso se establece, depende del elemento que le estén preguntando o solicitando. Y para eso, pues obviamente no se necesita un doctorado. Simplemente hay que saber y reconocer las medidas de información, ¿correcto? Bien. Entonces, esas medidas de información, como las vemos en esta plantilla, estamos viendo que parten a razón del bit. El bit como mínima unidad de información. Entonces, en lugar de que nosotros estemos diciendo, mi carta contiene 3 millones de bits. No. Mi carta contiene 55 caracteres. ¿Y cuánto contiene un carácter? Pues 8 bits. Entonces, como ustedes se dan cuenta, efectivamente, acá tenemos el bit como mínima unidad de información que no me representa nada, sino que establece una representación de la medida de información, pero no me representa absolutamente nada. ¿Qué me representa algo? El byte. El byte me representa, equivale a 8 bits, ¿cierto? Un byte equivale a, escribámoslo acá. Un byte equivale a un carácter, equivale a un símbolo, equivale a una letra, equivale a una coma. Entonces yo le pregunto, mi querido Juan Prieto, mi querido Juan, ¿cómo estás? Juan se nos voló. Felipe. Juan Prieto se nos voló de clase. Póngamele falla, Juan Prieto. Ese seguro debe tener algún problema con audio. ¿Con el audio? Escriben. Normalmente ellos están. El chat, profe, está escribiendo. El chat. Por el chat. Hola, profe, qué pena ya. Ah, listo. Hasta ahora estaba en un tema de... Ah, pero ese no era Juan. Aquí estoy. Ah, sí, ahora sí. Bueno, Juan. Juan, ¿qué significa un espacio entre una letra y otra? Escriba por el chat. Camila Arbilla. Camila, ayúdale, por favor. ¿Qué es un espacio entre una letra y otra? Buenas noches, soy Camilo, soy hombre. Ay, perdón, Camilo. No, mil disculpas, qué pena contigo. No, tranquilo, y no, la verdad no sabría responder. Bien, ok. Un espacio entre una letra y otra. Profe, es un bit, ¿no? Es un byte, no un bit, un byte. O sea, un carácter. Un espacio es una letra. Un espacio es un símbolo. Es un símbolo en blanco, pero es un espacio. Y nosotros regularmente contamos los caracteres de una carta y siempre contamos los símbolos representativos, pero nunca cuentan los espacios. Por eso es que les quedan mal contados la cantidad de elementos dentro de un espacio, dentro de un documento. Bien, entonces, bajo esa premisa, efectivamente, para poder almacenar grandes volúmenes, para poder procesar grandes volúmenes, pues efectivamente se inventaron unas medidas que representan más capacidad. ¿Cuál sigue después del byte? Entonces, después del byte, continuamos con el kilobyte, que el kilobyte está compuesto por 1024 bytes, ¿correcto? El kilo está compuesto por 1024 bytes, que si yo multiplicara 1024 bytes por 8, me estaría indicando que estoy almacenando, procesando, transmitiendo, etcétera, tantos bits, ¿correcto? Pero si tengo más información, tengo 2 videos, entonces no puedo decir que tengo 1 kilobyte, no, sino que tengo más datos, entonces lo voy a representar en megabytes. Y a medida que tenga más datos, entonces voy a hablar de gigabyte, de terabyte, de pentabyte, de exabyte. Hasta aquí tendríamos algunas medidas que puede procesar nuestros sistemas regulares dentro de la computación básica que conocemos hoy en día. Las demás medidas son medidas para el procesamiento de sistemas más robustos, gubernamentales, que tal vez sean el Solaris, la Burroughs, son sistemas que administran, que gobiernan máquinas supremamente poderosas que tienen más procesos de
de evaluación, tal vez son máquinas híbridas que toman medidas, comparan, deducen y demás características. Y pues así es porque las máquinas espaciales en el ejército tienen que tener sistemas bastante robustos para poder medir la temperatura, el clima, la distancia, la cantidad de soldados, la contabilidad o el jueguito que algún general se mete al sistema a jugar. Entonces son sistemas muy poderosos. Y ellos manejan Zettabyte, Yottabyte, Brontobyte y Geopobyte. Son sistemas bastante gigantes, poderosos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tenemos alguna inquietud? ¿Pregunta? Entonces, mire que si solamente al multiplicar 1 gigabyte, ¿cierto? Lo multiplicamos por 1024 bytes, me representa que efectivamente sería una cifra que de 1.267, 150, 600, 228 de bytes. Que si multiplico esto por bits, pues no me alcanza 3 kilómetros para colocar la cifra. Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, ese es el manejo, el proceso de la administración de los datos. Esa es la forma en que podemos cuantificar en los diferentes dispositivos de recepción, de envío, de transmisión, la cantidad de datos que podamos transmitir. Pero al final de la historia, todo va en términos de bits, como está aquí esta medida de información. Y un bit simplemente es un 0 o un 1, que si yo reúno 8 de ellos, me representa un byte. O sea, una letra, un carácter, un símbolo, una coma, un punto o un espacio en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos. ¿Qué pasó, Ivonne? Bien, entonces aquí tenemos una claridad un poco más meridiana acerca de las medidas de información, donde decimos que el bit simple y sencillamente es un binario digital que se representa por 0 o 1. Entonces, bajo esa estructura, pues efectivamente el estado 0 o el estado 1, ¿cierto? Que el estado 0 me representa un on, un off, y el estado 1 me representa un on. Aquí está. ¿Y qué técnica, qué realmente me representa? Nada, ningún símbolo, ninguna letra. El que realmente me representa algo, un símbolo, es el famoso byte, que está compuesto por 8 bits, ¿correcto? Y me representa lo que ya hemos venido hablando, ¿correcto? Si ya quiero procesar más datos, entonces fíjense que pasamos a la siguiente medida, que me representaría 1024 de estos elementos, sería 1 kbyte, ¿correcto? Y 1024K, ¿cierto? Me representaría tan solo 1 mega. Y 1024 megas me representaría tan solo 1 giga. Y 1024 gigas me representaría tan solo 1 tera. ¿Correcto? Bien. Entonces, bajo ese esquema, efectivamente, la pregunta del millón. ¿Por qué motivo, por qué diablos todos llegan a un máximo de 1024? ¿O no se han preguntado por qué? A ver, Miguel, cuéntame. Exprésate, Miguel Ortiz. No, profe, la verdad no sabría decirle. Muy bien. Santiago, ayúdale, por favor. Alba, Santiago Alba. Qué pena, profe. ¿Cuál es la pregunta? ¿A usted qué estaba haciendo? Dígame la verdad. Tomando tinto, ¿sí o no? No, profe, no, es que tengo un poco de mala la señal, por eso es que se me sale y entra otra vez el... Bueno, viejo, preguntábamos que por qué motivo todas las medidas llegan de partiendo del bit, ¿cierto? Que me representa 8 bits. Las demás medidas, como 1 kbyte, voy aquí a señalar. porque son múltiplos del bit, de 8. Ese muchacho está sintonizado. Le voy a poner un punto solo por eso, porque está en la jugada. Muy bien. Póngamele un punto ahí a Santiago, Felipe. Está mal. Muy bien. Profe, un momentico, qué pena interrumpirlo. Es Señora. que se me presentó acá en la casa un inconveniente, entonces... no te preocupes, dale. Primero lo primero, la vida antes de la clase. Dale, con calma. Gracias. Felipe, no me le ponga falla, por favor. Gracias, profe. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, efectivamente, entonces, ¿por qué motivo? Porque uno son múltiplos de 8
Y 2, perdón, bueno, sí, son múltiplos de 8, pero efectivamente es porque es la capacidad de transmisión en términos de procesos serial y paralelo. Cuando el hombre comenzó a transmitir, comenzó a procesar, dijo, bueno, yo voy a transmitir un bit. Perdón, voy a transmitir un byte, pero entonces tengo que mandar 8 bits. Y por eso ustedes se dan cuenta que los pines salen de palito en palito, de contacto en contacto. Cada uno de ellos solamente le permite la entrada o la salida de un 0 o un 1. Pero entonces el creador de los sistemas, que no fue Bill Gates, ¿cierto? Efectivamente dijo, no, pues tenemos que transmitir más bits, porque ¿qué tal solamente transmitiendo una letra? Pues ahí nos amanece y nos la prueba. En las primeras de cambio solamente se transmitía en paralelo. ¿Y cuánto se transmitía? 8 bits. Y entonces dijimos, no, pues toca transmitir a más velocidad. Y lo único que hicieron fue colocar que la fila de bits corriera más rápido. Y cuando surge en los años 70 la transmisión de datos de manera serial. Ya cuando se transmite de manera serial, entonces se transmiten paquetes en línea de 8, 16, 32, 64, y es por eso, mis queridos patojitos, que entonces vienen a surgir las capacidades de un procesador, porque la cantidad de bits que puede procesar, administrar, gestionar en bloque, ¿correcto? Entonces ya un procesador con arquitectura 64 o con arquitectura 32 permite procesar un volumen de datos en una latencia que le permite gobernar, recibir, almacenar y demás características. Bien. Veamos acá entonces nuestros sistemas numéricos. Entonces, como ya lo dijimos, pues efectivamente, borremos acá pantalla. Tenemos tres sistemas básicos de información, de sistemas numéricos. El binario, el octal, el hexadecimal. Ya dijimos de dónde a dónde van cada uno de ellos. Así como el decimal, me decía un compañero, ¿cierto? Entonces decía, para llegar al siguiente número, simple y sencillamente, lo que él me dijo, a Carlos fue que dijo, simple y sencillamente combinamos. Combinamos porque ya no hay más símbolos. Entonces combinamos el 10, sería el 10, ¿correcto? 1, 0. Y el siguiente sería, combinamos, el 11. Y el siguiente seguimos combinando los símbolos, el 12. Y así podemos llegar al infinito y más allá. Lo mismo ocurre en el sistema binario. Como no tengo más símbolos, ¿sí? Como en el alfabeto boyacense solamente hay 32 letras, ¿cierto? Entonces ya no puedo colocar una palabra diferente con otro símbolo diferente, ni siquiera meterle a alfa, omega, ¿no? Porque no existe en el alfabeto. Entonces, simplemente lo que hacemos en el sistema binario es combinar. Entonces tengo el 0 y el 1. ¿Cuál seguiría? El 2. ¿Y qué símbolo coloco? Cristian, ¿qué símbolo coloco? Cristian García. 001, profe, creo, no sé. Coloco 1, 0, ¿cierto? El 2. ¿Cómo sería el siguiente? La representación. El 3, 1, 1, ¿cierto? Entonces mire que voy combinando los dos símbolos. No puedo colocar nada más porque en este idioma no me enseñaron más símbolos. Entonces ese sería el 3. Y el 4, pues sigo combinando. Y el 5, sigo combinando. Y así sucesivamente, ¿correcto? Lo mismo ocurre en el sistema octal. En el sistema octal simplemente tenemos del 0, hasta el 7. ¿Qué símbolo sigue? Ninguno. ¿Qué tengo que hacer? Combinar. Entonces digo 1, 2, 5, 6, 7, 8. 8. 9. 9. 10. 10. Perfecto. Y así sigo combinando efectivamente los símbolos, ¿correcto? Lo mismo ocurre en el sistema hexadecimal. En hexadecimal me enseñaron más símbolos. Acá tengo 16 símbolos. ¿Okay? Es el lenguaje más rico. Parece chino. Entonces, efectivamente, acá tengo el 0, el 6, el 7, el 8, el 9.
Y me dijeron, vea, José Antonio, en el idioma hexadecimal, o sea, en el sistema hexadecimal, el 10 se representa así. Este es el 10. El 11 se representa así. Claro, hoy en día, con mi mente estructurada y cualquiera de ustedes diría, no, José Antonio, esa es la A. No, 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 no. Estamos en el idioma hexadecimal. Entonces, ese sería 10, 11, 12, ¿cierto? Me quedó mal. Borremos. Borramos y colocamos la flechita. Bien. Bien. 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hoy en día le pregunte, me encuentro a Daniel y hemos estado desde kindergarten aprendiendo el idioma hexadecimal. Entonces, yo le digo, hola Daniel, ¿cómo te va? Daniel, ¿qué símbolo es este? Ya te lo coloco, Daniel, acá. ¿Este qué símbolo, qué número es, Daniel? ¿Tú qué me dices? Claro que si Daniel estuviera en clase, ¿no? Pero como no está en clase, ay, Daniel Nicolás, está como que entrando y saliendo. También tiene problemas. Entonces, preguntémosle a otro parroquiano. Leonor, Lara. Profe, sería el número 13. El número 13. Esa no es la D, ¿cierto? ¿O sí? Leo. Sí, la D. No, sí, señor. ese es el 13, porque no que estamos en el sistema. Okay. Sí, señor. Pero bueno, entendible, porque es que precisamente nos logramos confundir porque venimos desde kindergarten aprendiendo ese símbolo como D, ni forma de cambiarlo en 2 segundos. Muy bien, entonces esa es la forma en que vamos a tratar de administrar nuestro sistema y esa es la forma en que nuestro sistema, la arquitectura de nuestra máquina procesa y administra los diferentes apartados de su operacionalidad. Bien, continuemos. Sí, Daniel tiene problemas de entrada y salida. Por acá me quedó más basura. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos el sistema binario representado en el sistema hexadecimal. Acá tenemos todos los símbolos que ya conocemos del hexadecimal y acá los podemos representar fácilmente en el sistema binario. Entonces, el sistema binario me permite representar cada uno de ellos. El 0 se representa así. El 1 se representa así. El 2 se representa combinando los diferentes símbolos que me enseñaron que sería 2, ¿correcto? El siguiente se representa así. El 1, 1. El siguiente se representa corriendo un dígito a la izquierda, ¿cierto? El 4. El siguiente se representa así. Venga, corremos este un poquitico porque me quedó muy corrido. Acá. Listo. Bien. El siguiente se representa, el 6 se representaría el 6. El 7 se representaría el 7. El 8 se corre un dígito a la izquierda, sería así, el 8. Y así podemos seguir sin nunca cambiar de símbolos. Fíjense que todos están compuestos por ceros y unos, no más. ¿Ok? Bien, lo mismo ocurre con la tabla, bueno, desde el punto de vista matemático, No, mami, no les des de esa, espérate, yo ya voy por la otra. Bueno, viejo, está bien, Santiago, muy bien. Entonces, lo mismo desde el punto de vista matemático, simplemente al 2, como nos enseñaron en kindergarten, le sumamos 1. Entonces, al 2 le sumo un 1 y me daría el 3, que es lo mismo que ocurriría en binario. Eso sería desde la parte matemática. Bien, borremos pantalla. Y tenemos el sistema hexadecimal, ¿correcto? El sistema hexadecimal efectivamente me representa los símbolos que dijimos.
del el 0, el 1, el 8, el 9, hasta la F, y cada uno se representa del decimal al hexadecimal en la forma en que lo estamos marcando. Bueno, la flechita como que no me ayuda mucho el color, ¿cierto? Ahí. Ahora sí. Bien, entonces, la representación. Y el siguiente, que sería el 15, entonces el 16 me representa en la combinación de los símbolos, como tal. Entonces tenemos el 17, el 18, así sucesivamente. ¿Correcto? Fíjense que es solamente la combinación. En algún momento tendremos que combinar la A, la B, la C y la D, el 9 y la A, el 1 y la A, el 1 y la B, así sucesivamente en las diferentes cifras. Y el siguiente sistema, igual, borremos pantalla, el sistema octal. Entonces, así como tenemos los anteriores en la representación del decimal, ¿cierto? Que tenemos solamente 8 símbolos, base 8, ¿cierto? Entonces se representa el 6 con el símbolo 6, el 7 con el símbolo 7, el 8 ya no existe como símbolo, entonces me representa la combinación de los símbolos. Aquí para este caso, entonces sería el 8, sería 8, el 9, entonces sería 9, y el 10, entonces sería, perdón, 10. Me quedé pensando en binario. Listo. Y así sucesivamente seguimos trabajando en los sistemas numéricos, ¿correcto? Y esta es la forma en que nuestro procesador, nuestro sistema, nuestros periféricos procesan los datos sin ningún inconveniente para poder, cada vez que usted oprime una tecla, automáticamente envía no un byte, envía un bit, un tren de bits. Si usted oprime la letra A, envía un tren de impulsos digitales que van convertidos entre ceros y unos. Usted no es que le envíe la A, ahí va por el bus de datos una letra A, no. Usted solamente envía un tren de un impulso digital que representa 8 bits cargado en una letra. ¿Ok? Bien. Creería, si no me estoy mal, la letra A en términos de bits se representa así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltó uno. Esa es la A, ¿correcto? Entonces, bien, lo aprenderemos a mirar más adelante, ¿correcto? Bien, preguntas. Señor. No, profe. No, señor. Bueno, entonces, como acordamos con Felipe, efectivamente, compañeros, la plataforma quedó compuesta por nuestros diferentes, pongámoslo por acá. Los recursos que tenemos acá. El día de ayer, efectivamente, si no se han metido a la plataforma, por favor entren a la plataforma. Les dejé un pequeño, el video que ya vimos el día de hoy. Les dejé este pequeño taller igualmente y el video del día de ayer, ¿ok? Entren a este taller para que efectivamente participen. Profe, ese taller no lo muestra, la sesión 2 aparece vacía. A ver, miremos, taller, me meto ahí, y ahí está el archivo, véalo acá, ¿sí lo ves ahí? Ahí les dejé el taller. De pronto en su plataforma sí lo puede ver, pero a mí me aparece no disponible. No, viejo, es la misma plataforma. No, profe, en serio, creo que ese muchacho tiene la razón. Es más, si quiere le puedo compartir pantalla para que usted se dé cuenta. Dale, veamos. Regáleme el permiso para compartirle la... Ya, viejo. ¿Listo? ¿Sí está viendo? Sí, ya.
Entonces, mire, esta es toda la sesión 1, Ajá. ¿sí? Principios de arquitectura, todo. Esto es una diapositiva que dejó, pero es más bien como de los objetivos y todo. Y, Sí. y si yo sigo bajando, acá veo la sesión 2 y me dice no disponible. No disponible. Incluso la sesión 3. No sé si a los demás muchachos les aparece así también. Sí, Dale. Me aparece Sí, igual. igual. Sí, Le debe ser falta igual el cómic. porque es la misma plataforma. Tiene toda, eso no puede ser diferente. La misma herramienta. Venga, lo tomo un segundito. Y precisamente si colocamos hacia arriba lo que usted me comentaba de arquitectura, que si era de noche, mire. Igualito. Espérate, a ver, tan raro. Baja un poquitico más, por favor. Ahí. Esa parte es la que No mostrar. Ah, inteligente. Bueno, mal que su compañero habló, sí, no, es que sí está prohibido el mostrar. Pero ya lo ponemos activo. Un segundito. Permítame su delicado. Si ve monitor, usted no me ha hecho nada, hermano. Yo le dije ese día y usted me dijo que sí se veía. Y yo le Mostrar. dije que no. Perfecto, listo. Ahí ya quedó ese mostrar. Venga a ver aquí, ya todo quedó mostrar. Y de una vez la 3, debemos decir que también está oculta, mostrar. Mostremos la 3, ya está la 3 lista ahí. Verifica, viejo, ahí me salgo. Hágame. Listo, ya estoy cargando. Listo. Si alguno de ustedes le cargó antes, muchachos, por favor, nos avisen. Comparte. Listo, profe, ya. Ya, para mí ya se ve. ¿Nos las dejas compartir para que todos queden tranquilos? Claro que sí. ¿Listo? ¿Ahí la logra ver? La verdad es culpa del monitor, para todos. No, mentira. No quería compartir la información. No quería compartir los datos, Dios mío, qué vergüenza con ustedes, no. Listo, pero ya se ve. Ya se ve. ¿Me confirman, muchachos, si a ustedes ya se les ve? Sí, no, ya se sepa. Es como en programación, como los ciclos Dubai. Si funciona para uno, funciona para todos. Muy bien. Entonces, de todas formas, no se angustien, que esa tarea termina el día domingo a medianoche, ¿ok? Así como acordamos, mi querido Felipe. Perfecto, profe. No hay ningún Pero sin inconveniente. embargo, revisemos, no hay selchiras. Venga a ver. De pronto se me fueron las luces, Dios mío. La verdad fue que lo oculté para que no miraran acá. Esto termina el 7, hasta octubre. Fecha de entrega, quitémosle apaguemos este. Finaliza la actividad el día... Está retrasada. Está retrasado, ¿ya se da cuenta? Esto terminaría. ¿Cómo estamos el domingo? El domingo estamos a 10 y 20. A 10 y 20. Entonces, para el 20 de junio del 2021, a medianoche. Listo. Hecho. De paso, corregimos ahí la fecha de esa taller. Listo. Todas las tareas... Una pregunta con respecto a eso de la plataforma. Yo tengo entendido que la plataforma también ofrece la posibilidad de mostrar las calificaciones ahí mismo. ¿Usted lo toma por ahí o usted toma calificaciones por aparte? No, por ahí mismo, apenas yo califique, un ejemplo, ponle cuidado. Digamos, voy a calificar el taller de ayer. ¿Esta qué sesión es? Esta es la sesión 2, no, esta no. Califiquemos la de ayer, que fue esta. A ver quién ha entrado. Miremos al foro, el solo foro que es más simple. A ver, miramos al foro. Y en el foro nos encontramos que espera, aquí foro de conceptos de Wesley. Ah, no, estos son los de otros. No, Sebastián es de acá. ¿Sí? Sí, Sebastián está acá. Y foro, él ya participó. Aquí está, mire, muy juicioso. Arquitectura, mejor los conceptos. Muy bien. Y yo simplemente lo que hago aquí es calificarle. Aquí ya le pongo 5. Voy a leer un poquitico el tema. Obviamente, dejémoslo en calificar. Y listo. Una consulta.
Una. Son 2 talleres para esa sesión. Para la sesión 1, miremosla acá. Sesión 4, profe, ahí. La Para la sesión sesión 2. Taller de redes. La sesión 1 tenemos un foro. Tenemos un foro y un taller. La sesión 2 tiene tan solo un taller. ¿Ok? Si lo abre, profe, hay 2 cuestionarios. Lo abro. Listo, miremos. No, uno nomás, miro acá. Taller. Ahí está. ¿Lo ves? Claro, a mí me parecen 2. Profe, está en la sesión 4 que hay como unos Ah, no, ese es para allá otra cosa más adelante. Todavía no se me estresen. No se me estresen ni me asusten. Bueno, Patojito, vamos avanzando en el concepto de la arquitectura poco a poco, cómo procesa la máquina, cómo interpreta, cómo almacena, cómo es que nace. Así como nosotros tenemos que saber de que nosotros no somos tan machos contando 1000 más 1000, sino que lo hacemos de 1 en 1 hasta llegar a 2000, así hace la máquina. Y eso es lo importante que ustedes tengan como ingenieros que entender e interpretar. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de noche. Profesor, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Un abrazo y Dios los bendiga.